Entonces viene el mismo tema que pasa en todas partes. La Gran Colombia como proyecto era el mismo caso que habíamos visto de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de las Provincias Unidas de Centroamérica. Entonces, pero igual que Centroamérica se escindió de México y ella misma a su vez se fragmentó en 4 países. Igual que el Río de la Plata va a enfrentar la autonomía de la banda oriental y la creación del Paraguay y de Chile, o sea que se van a convertir en 4 países porque son provincias totalmente distintas, en el mismo sentido la Gran Colombia también se va a fragmentar. Entonces la figura de Páez, él como llanero y como el hombre que puso a los llaneros al mando de toda la gesta libertadora y definitiva, él va a fundar Venezuela y la va a gobernar durante 30 años. También Quito se va a separar, porque es que aquí pasa una cosa. Cuando se quieren hacer estos proyectos cohesionantes, no todo el mundo está de acuerdo. Los árabes intentaron hacer el panarabismo, que era redefinir sus límites después de que se volvieron independientes, cuando esos límites los colonizaron en otra época los ingleses y los franceses, y quisieron fundar una nación que estuviera compuesta por Egipto, por Siria y por Yemen, que se llamaba la RAU, República Árabe Unida. Pero ¿quién la va a mandar? ¿La vamos a mandar desde el Cairo o la vamos a mandar desde Damasco? Porque en todo caso desde Yemen no fue. Entonces, en la Gran Colombia, ¿la vamos a mandar desde Caracas? ¿La vamos a mandar desde Bogotá? Me late que desde Quito no se va a poder. Entonces, con el tema de la banda oriental también, la vamos a mandar desde Buenos Aires y entonces Montevideo que viene siendo, y entonces Santiago que viene siendo, y entonces Asunción que viene siendo. Entonces, ¿por qué se fragmentan estos procesos? Porque es que la idea es pasar de un virreinato a un Estado nacional. Un virreinato es una estructura colonial hecha para sacar una cantidad increíble de riqueza para llevarla a una metrópoli, como ya habíamos dicho. Entonces, transformar una estructura virreinal en una estructura de Estado nacional significa crear una serie de instituciones que van a tener que estar en consonancia con los intereses de toda la gente allí contenida, porque no estamos hablando de una cosa homogénea. Si dentro de las mismas provincias de la Nueva Granada hay cualquier cantidad de discusiones acerca de cuál es, desde dónde, quién, cómo, para hablar solamente de las provincias anteriores, imagínate el tema con Quito y Guayaquil, que al fin no nos quedamos claros cómo iba a ser la cosa, imagínate el tema con Caracas. Entonces, la Gran Colombia se va a fragmentar por la misma razón que se fragmentó el Río de la Plata y las provincias de Centroamérica, porque era incompatible el proyecto virreinal con el proyecto de Estado nacional, como sueño divino, encantador y regio, pero no va a ser viable a nivel institucional. Esto no es un fracaso histórico, esto no es una pequeñez mental, esto no es una incapacidad de entender la grandeza de América, esto es un problema práctico. ¿Cómo se va a resolver esto en la vida cotidiana, tú y yo que venimos siendo? ¿Sí? Entonces, lo mismo le pasa al África. En el África, los europeos se repartieron el continente en una conferencia que se llamaba la Conferencia de Berlín, y allá dieron unos límites totalmente arbitrarios de cómo iban a ser esas tierras. En el momento de la independencia, la pregunta es: ¿mantenemos los límites coloniales? ¿Redefinimos los límites como estamos nosotros culturalmente asentados de tiempos ancestrales? Esa pregunta se la tiene que hacer todo el mundo que se va a descolonizar, porque la siguiente pregunta es: ¿cómo quedan los territorios propiamente dichos para saber cómo quedan las instituciones? La Gran Colombia está dentro de esta dinámica, y dentro de ella pues se fragmenta como se fragmentaron nosotros. De golpe dura un poquito más, ¿sí? Alcanza a durar unos añitos más, porque lo de México sucede a los 2 años, pero en última se va a fragmentar como se fragmentaron los otros, y va a tomar un destino como lo tomaron los otros. Cuando esto era la Gran Colombia, 7 años después de la batalla de Boyacá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina se unen al proyecto de la Gran Colombia porque ellos quedaron a la deriva. Ellos originalmente eran una dominación inglesa.
Como eran parte de la gran batalla por el Caribe, entonces en una de esas los españoles se la quitan a los ingleses, entonces la vuelven a tomar, entonces los españoles la cogen. Ellos son una cultura africana e inglesa, o sea, es hecha por los escoceses y los ingleses, con un proyecto puritano que llegaron hasta allá. Luego los españoles la van a tomar, pero esto ya tiene un asentamiento protestante, inglés, con unas características diferentes como las otras islas en el Caribe. Se la van a tomar los españoles, de manera que cuando pasa todo este tema de la independencia, ellos están bajo el poder de los españoles. Al terminar el imperio español en el continente, en ese pedazo, entonces ellos dicen, bueno, ¿a dónde nos vamos? Y deciden el proyecto de la Gran Colombia. Parece una cosa bastante interesante y se meten a la Gran Colombia. En ese instante, Panamá también se mete a la Gran Colombia. O sea, Panamá hubiera tenido la alternativa de las Provincias Unidas de Centroamérica o la Gran Colombia. Entonces, Panamá se mete a la Gran Colombia. Entonces, por eso es que San Andrés y Providencia queda formando parte de nosotros con una cultura y una historia diferente. Más adelante, cuando se dé la liberación de los esclavos, los europeos volverán a Europa y los descendientes de esclavos africanos se convertirán en hombres libres, dueños y poseedores de su tierra, y serán hombres libres y propietarios los que vayan a crear toda la historia contemporánea de la isla, y los que hoy conocemos como raizales son ellos y son sus descendientes. Entonces, así es que quedan ellos allá, por eso es que la figura de Auri los vincula con nuestro propio proceso y tal, y eso van a quedar. Y Panamá, otro tanto. Entonces, después, cuando se fragmenta la Gran Colombia, de ahí surgen 3 países inicialmente. Van a salir Ecuador, Venezuela y Colombia. De la línea que midió la misión geodésica, de todos esos geógrafos que llegaron un día para mostrarle a Quito cómo ellos eran la mitad del mundo, surgió el nombre que daría forma al actual país del Ecuador. ¿Sí? El otro sería Venezuela y el otro sería Colombia. Entonces quedamos de la siguiente manera. Del virreinato de Nueva España nos va a quedar un país que se llama México. De las Provincias Unidas de Centroamérica nos van a quedar Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Panamá va a quedar montada en la Gran Colombia, que de ahí van a salir Venezuela, Ecuador y Colombia, pero Panamá formará parte de Colombia hasta un siglo más tarde, en 1903, cuando otra potencia esté haciendo su presencia en el Caribe. Una vez que se vaya a España, los Estados Unidos se va a volver la potencia hemisférica, y uno de sus destinos manifiestos es un canal interoceánico que va a definir la suerte de Panamá. Entonces Panamá un siglo después se independiza. Pero la fragmentación de la Gran Colombia a nosotros nos dio un falso sentido de un proyecto fallido, como si no hubiéramos sido capaces de crear ese sueño. Ese sueño está inscrito dentro de una dinámica en donde están todos los demás proyectos virreinales del continente que luego se fueron convirtiendo en estados nacionales diferentes. Y como formaban parte de esto y eran parte de tantos sueños, incluido el de Miranda, pues esos 3 países quedaron con la misma bandera. El Perú no, porque ese es de otra cochada, y Bolivia tampoco. Entonces, los que quedaron de la misma bandera son Ecuador, Venezuela y Colombia. Esos tienen la misma bandera. Eso era el antiguo virreinato de la Nueva Granada. El virreinato del Perú, el corazón, de ahí nos salió el país llamado Perú y el país llamado Bolivia. ¿Sí? Ya después habría cualquier cantidad de problemas territoriales entre unos y otros, pero ya quedaron. Del virreinato del Río de la Plata nos quedó un país que se llama Chile, otro país que se llama la Argentina, que de todas maneras siempre quedó con una distancia muy grande entre Buenos Aires y el resto de las provincias, heredera de los primeros conflictos, pero igual son un país y se llaman la Argentina. De la banda oriental nos va a surgir el Uruguay, que después de independizarse de España, le toca independizarse del Brasil, le toca hacer otro envión, ya después veremos. Y va a salir otro país que se llama el Paraguay. Y así quedó el mapa de América Latina. Después de las independencias, de los proyectos de continuar los límites virreinales ya en calidad de estados nacionales, de la fragmentación de los virreinatos en estados, quedó de esa manera.
Más adelante, Estados Unidos va a invadir a México. Primero Francia, porque llegó el famoso rey Borbón ese que te dije que si un día la reclamaba, ¿sí? Y quiso, y ya los mexicanos dijeron, no, mira, ya no son horas. Y ese debate de federalistas y centralistas, los mexicanos lo van a resolver siendo federales. Entonces los van a invadir y luego los Estados Unidos va a invadir a México y le va a quitar el 67% del territorio. Entonces lo que va a quedar es un límite que se llama el Río Bravo. Sí, el Río Grande en una parte del Río Bravo. Del sur del Río Bravo hasta la Tierra del Fuego, en la Patagonia, vamos a hablar una sola lengua. Y esa lengua es el español. Eso es una decisión que se toma cuando se están formando las repúblicas. ¿En qué vamos a hablar? Pues hay muchas lenguas indígenas y hay lenguas guaraníes, hay una cantidad de lenguas. Dice, no, mantengamos la lengua. Mantengamos la lengua del español, eso está muy bien. Y esa lengua nos convierte en la cultura más homogénea en términos de grupo histórico que hay en este momento en el planeta. Eso va a ser importantísimo a la hora de formar una identidad. Entonces, esto es en la parte continental. Pero el imperio todavía queda reducido en otro punto. Y por eso decimos que las cosas comienzan y terminan en el Caribe. O sea, ya terminamos nuestro proceso, pero a 1830 todo el mundo salió de aquí. Pero en Cuba, 50 años después, todavía permanece la esclavitud. 50 años después son los fortines desde donde se habían dado todas las campañas, Cuba y Puerto Rico, y habíamos visto que ellos hicieron el grito de Yara. Y ese grito de Yara son los primeros 10 años de independencia de la Primera Guerra, luego hay una amnistía, luego hay una traición. En ese momento va a surgir ya después la figura de Martí, porque la primera parte la hacen las provincias de Oriente, que son las que vienen bajo el ejército mulato de Maceo y Heredia. Ese ejército se llama el ejército Mambí. Y por eso era que decían, yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el Mambí se batía con el machete en la mano. Traigo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana. Entonces, en ese momento viene el ejército Mambí, pero hay una primera, lo mismo que en el resto del continente, al principio los van a aplastar después de lo de Yara, y esto va a llegar hasta el punto de campos de concentración, y ellos iban a tener el grueso del ejército allá, así que la cosa en Cuba va a ser muy, muy sangrienta, mucho más sangrienta que en el resto, porque eso es una isla, no hay para dónde salir. Entonces ya cuando una potencia continental se perfila en el continente que son los Estados Unidos, con el apoyo de los Estados Unidos, la figura de José Martí, que también es masón, y de las logias y todo, y que tiene un sueño de América. El sueño de América es de varios, es de Miranda, que quería una capital, un mundo continental mandado desde Panamá como una especie de Inca. El sueño de Bolívar, que quería la Gran Colombia. El sueño del virreinato del Río de la Plata. Martí también tiene un sueño continental. Y ese sueño continental lo va a plasmar en sus versos. Martí va a llevar a la independencia de Cuba. Y en el momento en que Cuba se independice, o sea, ya hay un último desembarco español, pero el imperio español ya hace mucho rato que está totalmente debilitado. Cuando se produce ese desembarco y los Estados Unidos los apoya y los van a acabar, en ese momento termina la dominación. Puerto Rico va a ser prácticamente una indemnización que pide a los Estados Unidos por haber apoyado la independencia de las islas. Y por ahí derecho, con una resistencia muy brava, en ese momento se van a independizar los filipinos. Ya cuando suceda esto, sus independencias van a quedar totalmente limitadas, porque la intervención de los Estados Unidos va a tener un costo ahí. Entonces se van a convertir en zonas de seguridad del proceso de expansión de los Estados Unidos, que primero se va a dar por México, luego se va a dar por el Caribe y va a llegar hasta el canal interoceánico que va a definir en el futuro la suerte de Panamá. Entonces, cuando esto suceda, van a quedar, en el caso de Cuba, con una independencia limitada, porque ahí va a haber una cosa que se llama la enmienda Platt, que dice que se puede invadir la isla si es necesario por razones de seguridad. Puerto Rico va a ser prácticamente una indemnización que sobre la mesa se va a parar, va a quedar en la calidad de Estado libre asociado y va a vivir en la lengua. ¿Dónde está Puerto Rico? En la lengua y en la música. Porque políticamente hablando quedaron casi convertidos en un Estado de la Unión. Pero ellos son de nuestra historia, ellos hablan nuestra lengua.
Entonces, finalmente, ya con esto, en 1898, se independizan las tres últimas colonias. España ha perdido toda la grandeza y esto es lo que le va a producir la depresión final, porque se van a sentir que todo en su historia es pasado. Va a haber una generación de escritores a los que les duele España y España entra en una crisis, y luego este problema de la modernidad, que no lo se pudo resolver en su momento por todos los avatares que hemos narrado, va a llevar a que España vaya a estallar en pedazos en una guerra civil en la mitad, el de 1936 y 1939 en el siglo XX, donde se va a terminar de resolver todo esto que le pasó a España en nuestro proceso de independencia. Tendrán 40 años de dictadura y finalmente después van a resolver los problemas de las autonomías, porque ellos también tienen problemas de autonomías entre vascos y catalanes y todo, lo mismo que todas las provincias de acá. Ellos, que eran el imperio, también los tenían. Ellos van a terminar resolviendo eso casi a finales de la segunda mitad del siglo XX. Y toda nuestra historia pasará en la historia de ellos como la memoria de su antigua grandeza. Y para nosotros su historia será lo que creó un vínculo de 500 años en la nuestra, y que fue lo que superamos para crear nuestros proyectos de estados nacionales.